Estudiar la palabra de nuestros Dios, hermanos, en esta tarde. Hemos dicho que el Evangelio de Cristo Jesús no es una filosofía más entre muchas. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y Dios diseñó el Evangelio de manera tal que fuera atractivo para los humildes, para los pobres en espíritu, para las personas que se sintieran trabajadas y cargadas. Pero de la misma manera Dios diseñó el Evangelio de forma tal que pudiera destruir toda sabiduría humana, toda pretensión de fortaleza del hombre, del ser humano. Y un punto más, hermanos, que es muy claro en la Escritura, es que la verdadera sabiduría afecta la forma en la cual nosotros predicamos el Evangelio a las personas. Y es algo que el apóstol Pablo continúa utilizando como un argumento para demostrar que la verdadera sabiduría es la que ellos predicaron, el Evangelio de Cristo Jesús. En la primera carta a los Corintios, pero ahora en el capítulo 2, empezando en el versículo 1, dice la Escritura: así que, hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que, hermanos, la prueba de que el Evangelio no es una corriente filosófica más del montón fue precisamente, y ese es el argumento de Pablo, la forma en la cual él les predicó este mensaje. Muy diferente a como acostumbraban los filósofos y los sabios de aquellos tiempos a hablar a las personas. Pablo fue con otra actitud totalmente opuesta. Él no vino a ellos anunciando el testimonio de Dios, dice aquí, con excelencia de palabras y de sabiduría. Sí, él no estaba, hermanos, interesado en mostrarse a sí mismo como un gran orador, como un gran filósofo. Él simplemente predicó el Evangelio y lo hizo con sencillez. Ese es el punto. Él vino de una manera diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a ver en cuanto a la corriente filosófica de sus tiempos. Pablo, hermanos, tenemos que recordar, Pablo era un hombre muy educado. Pablo era un hombre preparado. Él había sido fariseo. Él, hermanos, tuvo entrenamiento como rabino y era un hombre muy celoso. Fue educado en Jerusalén a los pies de un famoso maestro llamado Gamaliel. En la mañana el hermano lo mencionaba en el estudio. Y todo parece indicar que también Pablo tenía educación griega. Ustedes recordarán que Pablo estaba familiarizado con los poetas, con los filósofos griegos. Cuando él estuvo en Atenas, él les dijo a los atenienses, les dijo, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyos somos. Es decir, Pablo estaba familiarizado con la corriente de ese tiempo, con los poetas, con los hombres, ¿verdad? Famosos, reconocidos entre ellos. Él conocía la cultura griega, la idiosincrasia. Él conocía, hermanos, prácticamente la educación que ellos tenían. Y Pablo estaba preparado en este aspecto secular. Podemos ver, hermanos, cómo Festo en aquella ocasión que está Pablo delante de él, le dice a Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Sí? Y es que Pablo era un hombre letrado. El apóstol Pablo, él era un hombre secularmente muy capacitado, un expositor brillante. Él pudo haber ido a los Corintios con otra actitud. Pablo pudo haber ido con un lenguaje elevado, como un sabelotodo, haciendo alarde de su retórica, de su oratoria, de su conocimiento. Él pudo haber tratado de impresionarlos con su sabiduría, pero Pablo no lo hizo así. Él no fue con esa clase de actitud. Él fue como un simple portador de la predicación de la cruz. El apóstol Pablo, hermanos, se propuso no saber, como él mismo dice. Es decir, no descubrir o no dar a conocer otra cosa sino a Jesucristo y lo que Él hizo por la humanidad al morir en la cruz. Ese era su mensaje y ese era el enfoque de Él. Y eso era lo que Él quería que las personas tuvieran en mente, pusieran en su corazón. El mensaje que Él llevaba, no la persona de Él. No su inteligencia, su sabiduría, su elocuencia. Eso no era el interés del apóstol Pablo. No. Y es que
Hermanos, cuando la manera de predicar o la argumentación de los que predicamos se acentúa tanto que quita la atención del mensaje a las personas para que las personas se enfoquen en uno puede recordar las palabras de Pablo y pensar que uno está viniendo con excelencia de palabras y de sabiduría. Y uno no debe de hacer eso. La predicación del Evangelio, hermanos, uno predica para dar a conocer a Cristo y para dar a conocer el mensaje de salvación a las personas y no para que las personas pongan su mirada en uno como predicador de la palabra de Dios. Se supone que las personas, al escuchar la predicación de Cristo y de todo lo que Él ha hecho por nosotros, las personas deben de reconocer y decir: qué maravilloso Salvador, y no: qué maravilloso predicador. El enfoque debe de ser Cristo Jesús y el mensaje del Evangelio. Y todos nosotros que damos a conocer las buenas nuevas a las personas, no debemos ir con sabiduría de palabras y excelencia en ese sentido. No, con sencillez. Que la gente ponga su mirada en Cristo Jesús. Ponga su mirada en el mensaje del Evangelio. En lo que quiere Dios que ellos hagan. Que les quede claro en sus mentes este mensaje. Y que ellos estén maravillados, no del que habla, sino del mensaje que es hablado a las personas. Queremos alcanzar los corazones, queremos alcanzar las conciencias de las personas, queremos que vengan a la obediencia del Señor, queremos que moldeen sus vidas conforme a la voluntad de Cristo Jesús. Y sobre todo queremos que vean a Jesús y pongan su mirada en Él, y no que vean al que predica, al que habla, al que enseña. No. A veces, y lo digo esto con tristeza, porque a veces hay muchos hermanos, a veces en muchas partes, que ponen su mirada en los que predican y confían en ellos y son seguidores de ellos, hasta se declaran fans. Yo soy fan del hermano fulano, del hermano sutano. No, eso no es correcto. Y los que predicamos no debemos buscar fans o admiradores o seguidores, no. Queremos que las personas escuchen la palabra de Dios y pongan todo su corazón, toda su mirada, simplemente en la predicación de Cristo Jesús, de su enseñanza. Dice el versículo 3 y el versículo 4, dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La Nueva Traducción Viviente dice desde el versículo 1, dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el cual fue crucificado. Verso 3, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Y esa debe de ser la forma de predicar de todos nosotros que hablamos al mundo, a las personas, la palabra de Dios. No estamos para entretener a las personas. No estamos para ganar seguidores o admiradores o fans. No estamos, hermanos, para este tipo de cosas. Estamos para predicar a Cristo, para hablar el Evangelio, para enseñar a la gente cómo moldear su forma de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para apelar a sus conciencias, para llevar a las almas al arrepentimiento. Y ellos tienen que escuchar el mensaje y decir: oh, qué maravillosa palabra. Qué maravilloso es el Señor, qué maravilloso el Evangelio. Hermanos, Pablo, en lugar de tratar de impresionar a los corintios, vino a ellos con debilidad, dice él. Vino con temor, con temblor. Y es que, hermanos, Dios es glorificado a través de estas cosas. Dios es glorificado a través de nuestra debilidad. Dios no es glorificado a través de nuestra autosuficiencia, a través de nuestra capacidad elevada, superior, etcétera. No.
Nuestra debilidad ayuda a las personas a ver a Jesús con mayor claridad. Cuando ponemos nuestro éxito o nuestro poder o nuestra elocuencia o nuestras habilidades o nuestros talentos o nuestra inteligencia o toda esta clase de cosas en primer plano, nos promocionamos a nosotros mismos y desviamos la atención de las personas hacia Cristo. Casi estamos haciendo, no vean a Cristo, véanme a mí, que yo sé mucho y soy muy inteligente y soy muy capacitado y preparado y elocuente. Y eso es lo que llegamos a hacer, hermanos, cuando nuestro enfoque es precisamente ir con esa clase de argumentación. Pablo no fue así. Y Pablo está demostrando a través de la manera en la cual él predicó entre los corintios que el mensaje del evangelio era muy diferente a las filosofías humanas. Ellos habían sido testigos de la gran diferencia entre la predicación de Pablo y la manera de disertar de los filósofos educados de aquella época. Además, el evangelio predicado entre ellos fue confirmado, como Pablo mismo lo dijo, y lo estuvimos considerando en lecciones anteriores, con demostración del Espíritu Santo y poder. Señales de apóstol fueron hechas entre ellos, toda clase de maravillas, de señales, prodigios. Muchos recibieron dones milagrosos, de manera que sabían perfectamente que este mensaje que habían recibido por boca de Pablo no era mensaje de hombres, no era como uno más de los muchos que se hablaban en aquellos tiempos. Este mensaje era un mensaje de Dios, era palabra de Dios, era la voluntad de Dios para todas las personas. Ahora bien, hermanos, ¿por qué esto era tan importante? ¿Por qué Pablo tenía cuidado de que su predicación no fuera con esa clase de sabiduría y palabras persuasivas? ¿Por qué? Bueno, dice el versículo 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese era todo el propósito de Pablo. Y ese debe ser el deseo de nosotros también. No queremos que las personas pongan su mirada en nosotros, sino que la pongan en Dios. Que su fe esté fundada en Jesucristo, en el que murió por ellos, en el que dio su sangre para rescatarlos de sus pecados. Pablo quería que la fe de los hermanos estuviera puesta en el poder de Dios, que no descansara en nada que fuera digno de alabanza humana. Sí. Esas cosas, hermanos, no tienen que formar parte de nuestra convicción. No quería que la fe de los hermanos descansara sobre él, o descansara sobre Apolos, o descansara sobre Cefas. No. La fe de los creyentes solo debe descansar en el poder de Dios y en la sabiduría de Dios, no de los hombres. A veces, tristemente, podemos ver cómo la fe de las personas descansa en la sabiduría humana. Es posible darnos cuenta cómo descansa en ocasiones sobre algún predicador, cómo muchas veces la fe de algunos descansa sobre algún grupo religioso en particular. Hay personas que piensan que ellos van a ser salvos porque siguen a un predicador de renombre y tienen toda su confianza puesta en él. Y no es así. No debe de ser así. Debemos ser cristianos cuya fe esté puesta 100% en Jesús. Cristo debe de ser siempre la base de nuestra fe. Solamente Cristo. Hermanos, definitivamente los corintios tenían que recapacitar y tenían que reflexionar en cuanto a esta diferencia tan grande que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría de los hombres. Y esto definitivamente aplica también para nosotros. Toda nuestra fe, todo nuestro ser, nuestra convicción debe estar puesto en Cristo Jesús y nadie más. Pero esta sabiduría, hermanos, también nos dice el apóstol Pablo en el contexto, y como lo hemos dicho, es una sabiduría que proviene de Dios. No es como las filosofías que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Dice la lectura en el versículo 6,
Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, dice Pablo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aquí vemos, hermanos, claramente el origen de esta sabiduría. Dice Pablo, no es de este siglo, no es de los príncipes de este siglo. No, claro que no. El apóstol Pablo quería que los hermanos maduraran. Ustedes recuerden el origen, hermanos, del propósito de esta carta. Había muchos conflictos en la iglesia. Había partidos, había divisiones. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, etcétera. Había contenciones entre ellos. Había disensiones. Había toda clase de pleitos. Y el apóstol Pablo quería que ellos maduraran, que dejaran sus problemas, sus conflictos, que dejaran toda esa clase de niñerías que a veces, lamentablemente, se suscitan en la iglesia. Sin embargo, debían entender que la verdadera sabiduría era la que los apóstoles predicaban, la que les fue llevada a ellos cuando vivían en el mundo, cuando no conocían la palabra de Dios. Y que esa era la sabiduría, no las corrientes filosóficas de sus príncipes. Siempre, hermano, en todo lugar y en todas las épocas, siempre surgen corrientes de todo tipo. En aquel tiempo pasaba, y en nuestros días también sucede, corrientes de pensamiento humano. Siempre hay tendencias de moda, ¿verdad? Siempre hay, hermanos, principios, doctrinas, sistemas, teorías que la gente eleva y que la gente muchas veces utiliza como guías de vida, guías de conducta, guías de pensamiento. Porque es la moda, de repente surgen estas cosas. ¿Sí? La gente las acepta. Pero los cristianos reconocemos en la enseñanza del Evangelio la verdadera sabiduría, la que proviene de Dios, la que es infalible, la que debe dirigir nuestras vidas. Es el Evangelio, hermano, muy superior. La gente muchas veces se burla de la doctrina de Cristo. ¿Sí? La gente se burla de la palabra de Dios. Oímos de la corriente, por ejemplo, feminista, y hacen burla del matrimonio. Hacen burla de los roles en el matrimonio, hacen burla del papel de la mujer, y ellas elevan supuestamente su conocimiento, su sabiduría, y dicen, no, eso no, esta debe ser nuestra forma de vida. Los cristianos, hermanos, creemos y estamos convencidos de que no son esas las corrientes que deben de dirigirnos, sino la verdadera sabiduría, la que proviene de nuestro Dios. Esta sabiduría también, dice el apóstol Pablo, es una sabiduría eterna, de acuerdo a lo que él explica aquí en los versículos 7 y 8. Pablo comienza hablando de un misterio que él predicaba. Cuando hablamos de un misterio, estamos hablando de una verdad del Nuevo Testamento que antes no había sido revelada, pero que ahora es dada a conocer a las personas por medio de la predicación del Evangelio. ¿Sí? En ese sentido era un misterio, y Pablo predicaba un misterio, una revelación que antes no se conocía. En la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 25, Romanos 16, 25, dice Pablo, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Verso 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.
Y esto es precisamente lo que Pablo predicó también entre los corintios, ese misterio que ahora es dado a conocer por medio del Evangelio, para que todas las personas obedezcan a la fe. Hermanos, la sabiduría dada a conocer a los corintios era una sabiduría que Dios ideó. Note usted, desde antes de la fundación del mundo, desde tiempos eternos, desde antes que hubiera la necesidad de ella, de esta palabra, de este mensaje. Era una sabiduría eterna, una sabiduría que antes muchos deseaban conocer y no conocían, que estaba oculta, pero que ahora nosotros tenemos el privilegio de poder conocerla, entenderla y obedecerla. Sí. Pablo dice, hermanos, que los príncipes de este siglo, con todo y su sabiduría, perecen. Todos esos príncipes con toda su sabiduría son reducidos prácticamente a nada, pero los cristianos, a causa de la sabiduría de Dios, tienen por delante solamente, dice Pablo, gloria. Gloria. Por medio de la sabiduría de Dios simplemente nos espera gloria, honra y gloria. Muy diferente, hermanos. Hay una gran diferencia entre lo que produce la sabiduría de los hombres, los cuales perecen, son reducidos a nada, y la sabiduría de Dios, que produce gloria en las personas. Sí. Siendo así, hermanos, ¿por qué los corintios habrían de poner la esperanza en la sabiduría del mundo? Si esta sabiduría, hermanos, no producía nada. Si esos príncipes sabios son reducidos a nada, perecen, ¿por qué habrían de poner su confianza en esa sabiduría? No tiene sentido. ¿Por qué confiar en su filosofía? ¿Por qué confiar en esa cosmovisión cuando ni siquiera eran capaces de comprender las cosas de Dios? Su mente elevada, su conocimiento superior, no les permitía siquiera entender esta sabiduría. ¿Por qué confiar en ellos entonces? Eso es absurdo. En verdad, hermanos, no existía un solo ser humano que por su propio poder, su propio conocimiento, su propio pensamiento llegara a entender la sabiduría o los planes de Dios. Ellos no pudieron descifrar este misterio. Ellos no pudieron por sí mismos entender el plan de Dios para salvar a la humanidad. Nadie pudo resolverlo por su propia cuenta. La sabiduría del cielo, hermanos, estaba allí oculta para ellos. No podían hacer nada por su propia voluntad para entender todo lo que Dios estaba haciendo en su perfecta sabiduría y en su plan perfecto para salvar al hombre. Ellos no sabían. Dice el apóstol Pablo, si lo hubieran sabido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, en Lucas 23, verso 34, dice el Señor que dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. No saben. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 14, dice así, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Sí, hermanos, ellos no entendían, no sabían, no comprendían la magnitud de lo que estaban haciendo. En Hechos capítulo 13, verso 27, note usted, dice Pablo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. No conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas. ¿Qué fue lo que hicieron? Las cumplieron al condenarle. Pero las leían, no iban cada día de reposo a las sinagogas, no eran muy estudiosos de las escrituras. Sí,
pero no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y en su ignorancia, ellos hicieron que las Escrituras se cumpliesen tal cual habían dicho los profetas. Hermanos, esta es la prueba fehaciente de la ignorancia del hombre frente a la sabiduría de nuestro Dios. Ahí está la evidencia tan grande, hermanos, en cuanto a una sabiduría y la otra. Los sabios del mundo se probaron a sí mismos insensatos al crucificar al Hijo de Dios. Porque si hubieran sabido, si ellos hubieran estado conscientes de lo que hacían, no lo hubieran hecho. Pero ¿qué hicieron? Desecharon la sabiduría de Dios dada a conocer a la humanidad por medio de los profetas. Dios la reveló. Estaban las profecías que hablaban acerca de Cristo Jesús. Jesús vino y cumplió todas las Escrituras, todas las profecías, cumplió los profetas. Todo lo que se había hablado acerca de Él lo cumplió al pie de la letra, pero aún así, hermanos, no pudieron darse cuenta de lo que estaban haciendo. Y su misma ignorancia hizo que los planes y propósitos de Dios se cumplieran, y se cumplieran para nuestra gloria, dice aquí el apóstol Pablo. Hermanos, qué diferencia tan grande, qué diferencia tan abismal hay entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, la sabiduría de los hombres. Las buenas nuevas del Evangelio, todo el plan divino que involucraba la venida de Cristo y su muerte en la cruz, era el misterio que estaba escondido, que estaba predestinado antes de los siglos. Y ni siquiera las mentes más inteligentes, las mentes más sofisticadas, ningún hombre pudo reconocerlo así. ¿Dónde están esos sabios? Esos hombres a los cuales admiran y tanto siguen. ¿Dónde están? Que no pudieron reconocer la sabiduría de Dios. Las personas que vivieron en épocas anteriores, hermanos, no pudieron descubrir este misterio por sí mismas mediante sus ojos, mediante sus oídos. Cosas que ojo no vio y oído no escuchó. Hermanos, ellos no pudieron entenderlas por sus propios sentidos. Tampoco pudieron haberlo predicho porque nunca entró en sus corazones ni en sus mentes esta sabiduría. No, jamás. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿cómo pues puede una persona llegar a conocer la sabiduría de Dios si no puede entenderla por sus propios medios? Bueno, Pablo continúa explicando, dice el versículo 10, y él nos enseña que esta palabra es divinamente revelada y esa es la forma en la cual podemos nosotros comprender la sabiduría de Dios. Verso 10, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, y vuelvo a enfatizarlo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sí, mis hermanos, la palabra, la sabiduría, el Evangelio de Dios puede ser entendido y conocido por las personas solamente cuando es revelado, cuando Dios lo da a conocer. Y en este caso en particular, hermanos, Pablo dice que solo el Espíritu de Dios, solo el Espíritu Santo puede conocer las profundidades, la mente, la sabiduría de nuestro Dios. Ningún ser humano puede llegar por su propia cuenta a conocerla. No. Podemos, hermanos, por ejemplo, conocer los pensamientos de otras personas por nuestros propios medios. Podemos. Yo no puedo conocer lo que el hermano Oscar Nieto está pensando en este momento. No puedo, es imposible. Ninguno de ustedes puede hacer eso. ¿Cómo yo puedo conocer lo que el hermano esté pensando? La única forma en que yo puedo conocer sus pensamientos es que él me diga lo que está pensando.
que Él me lo revele. Y así sí. Esa es la única forma. Bueno, hermanos, de la misma manera, nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el Espíritu de Dios que está en Él. El Espíritu Santo puede reconocer, puede saber todo lo que hay en la mente de Dios. Y para poder nosotros conocer sus pensamientos, se requiere revelación. Y ese agente que revela es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Así que si el Espíritu Santo nos revela la mente de Dios, nosotros podemos conocer la sabiduría de Dios, la mente de Dios. ¿Sí? Y es lo que Pablo está aquí explicando a los hermanos en Corinto. El espíritu de los apóstoles el Espíritu Santo, hermanos, fue el que reveló a los apóstoles este misterio. El Espíritu Santo fue el que les dio a conocer las profundidades de Dios. Ellos no estaban enseñando sabiduría humana, sino verdaderas verdades espirituales que les eran reveladas y que les eran enseñadas por el Espíritu Santo. Y esta es una gran diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Este es el único camino a la verdadera sabiduría y el único camino para conocer a Dios. La revelación. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, pero el verso 14 continúa diciendo Pablo, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? La mente de Cristo. Hermanos, ¿quién es el hombre natural que habla aquí el apóstol Pablo? El hombre natural no puede entender, porque estas verdades se pueden discernir solo espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? Es el hombre inconverso. Es el hombre que simplemente sigue la sabiduría humana, el razonamiento humano. Es el hombre que rechaza la revelación del Espíritu Santo. Es el hombre que rechaza esta sabiduría divina, porque para él es locura. Porque él, hermano, se le hace que es un mensaje que no tiene sentido. ¿Sí? Difícil de entender, de creer. Se basa solamente en el razonamiento humano y no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Por eso dice Pablo, es el hombre natural. La gente a veces no entiende al cristiano, no entiende la vida cristiana. A veces tenemos familiares, tenemos personas cercanas a nosotros y cuestionan muchas veces lo que nosotros hacemos, lo que creemos, nuestras convicciones, y no entienden. A veces dice el marido incrédulo, dice a su esposa, pero tienes que ir a todas las reuniones de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué tanto hacen en la iglesia? Cada domingo tienes que ir, cada servicio, cada reunión. ¿Por qué? Yo no entiendo eso. ¿Qué tanto hacen ahí? Sí, no entienden, porque es el hombre natural, porque no es la guía, la revelación del Espíritu Santo lo que dirige sus pensamientos, sino su propio razonamiento, el razonamiento humano. Desecha la sabiduría de Dios para enfocarse simplemente en su propia sabiduría. Suele suceder, mis hermanos. El hombre natural no puede entender o no puede aceptar las enseñanzas de los apóstoles porque estas son cosas espirituales y solamente se pueden discernir espiritualmente. Dice en el capítulo 1, verso 18, pasaje que habíamos leído, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nosotros confiamos en la guía de Dios, confiamos en la revelación del Espíritu Santo. Sabemos que este mensaje es poder de Dios para salvación y tratamos de vivir de acuerdo a este evangelio. La gente del mundo dice, no, hombre, están locos esos hermanos. Sí, son fanáticos religiosos, no tienen otra cosa que hacer. Y así piensa la gente, porque ellos, hermanos, desechan la sabiduría de Dios y simplemente aceptan la sabiduría de este mundo.
Aquellos que confían en la sabiduría humana no aceptarán el mensaje del Espíritu acerca de Cristo, acerca de su crucifixión. En cambio, los espirituales. Y cuando Pablo habla de los espirituales, está hablando de ellos que llevaron este mensaje, como Pablo y los demás apóstoles. Pablo, hermanos, y los demás a quienes Dios había impartido su palabra por inspiración, podían juzgar todas las cosas como él mismo lo dice. Tenían la capacidad de juzgar todos los asuntos. Tenían la capacidad de discernir la mente de Dios y podían distinguir entre lo verdadero y lo falso. Y eran representantes de Cristo, eran mensajeros de Cristo aquí en la tierra. Y ellos enseñaban a los hermanos, confirmaban la fe de los discípulos, predicaban el verdadero evangelio a las personas para salvación de sus pecados. Ellos podían discernir todas las cosas, lo bueno y lo malo, y podían enseñar, hermanos, con toda certeza el mensaje del evangelio, porque eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. El hombre espiritual, hermanos, no es juzgado por nadie. No, porque tiene una guía perfecta, una guía infalible, que es la del Espíritu de Dios. Pero aquellos que no tienen la mente de Cristo no están facultados para cuestionar las enseñanzas, para cuestionar los méritos o las obras de los espirituales. No pueden. ¿Cómo hacerlo con una mente terrenal, una mente natural? Ellos tienen el Espíritu de Dios y están hablando sabiduría de Dios, les guste o no les guste a las personas del mundo. Y así era, hermanos, en aquellos tiempos también. Estos apóstoles inspirados escribieron la revelación del Espíritu Santo para que nosotros hoy en día podamos también leer y entender la mente de Dios. En aquellos años ellos de manera verbal, de manera personal y por cartas trataban de transmitir la mente de Cristo y la revelación del Espíritu a todos los hermanos y a las personas. Pero lo escribieron, quedó plasmado y Dios preservó las Escrituras para que hoy en día, hermanos, nosotros también podamos leer y entender esa misma enseñanza que era predicada en el primer siglo por los apóstoles. Dice en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, versículo 3, dice que por revelación, dice Pablo, me fue declarado el misterio. Volvemos otra vez, el mismo mensaje oculto. Dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Sí. Ahora dice Pablo, es diferente. Ese mensaje oculto, este mensaje eterno, ese mensaje de Dios, ese mensaje ahora es dado a conocer. ¿Sí? A nosotros se nos ha revelado. A nosotros como apóstoles y a los profetas de Dios se nos ha revelado y lo damos a conocer y lo escribimos para que ustedes leyendo puedan entenderlo también. Y es lo que hacemos, hermanos. Leyendo podemos entender cuál es este mensaje y sabiduría de nuestro Dios. Hermanos, muchas veces los cristianos somos acusados de ser ignorantes, de ser de mente estrecha, de ser incapaces de entender al mundo real, dice la gente. Pero cuando esto sucede debemos recordar que esas críticas que el mundo hace, esas críticas que muchas veces nos desalientan un poco, provienen simplemente de la sabiduría humana. No provienen de Dios. Ellos están inspirados, tienen la revelación de Dios. Leyendo pueden entender esto. Eso que ellos dicen no proviene de la sabiduría de Dios. Proviene de su propia sabiduría. Así que no debemos amedrentarnos, ni sentirnos menos, ni desanimarnos por lo que la gente pudiera criticar hacia nosotros como cristianos y hacia nuestra vida espiritual. En realidad, quienes son ignorantes, quienes tienen mente estrecha, son las personas que confían en la sabiduría del mundo. Hermanos, si estamos viviendo por el Espíritu, si dependemos de las palabras del Espíritu, entonces el mundo va a criticar lo que enseñamos. El mundo va a criticar lo que hacemos porque no entienden
la sabiduría de Dios. Así que no nos preocupemos. ¿Sí? Debemos recordar, yo tengo la sabiduría de Dios, yo tengo la revelación de Dios, yo tengo la mente de Cristo plasmada y yo me baso en lo que Dios me ha revelado, no en lo que la gente pueda decir y criticar. Así es, hermanos. Entonces, ¿cómo evitar los pleitos? ¿Cómo evitar las divisiones entre nosotros? ¿Qué tiene que ver todo esto que Pablo está explicando a los hermanos en Corinto? Bueno, tiene mucho que ver. Todo depende, hermanos, de cómo sea nuestra mente, de qué clase de sabiduría predomine en nosotros. Si nosotros no estamos mirando y siguiendo las Escrituras, no tenemos la sabiduría de Dios. Y era lo que estaba pasando con los corintios. Ellos habían quitado su mirada de Cristo, del Evangelio, y la habían puesto en la sabiduría de los hombres. Necesitamos, hermanos, siempre buscar la autoridad del Señor para poder estar bien a los ojos de Dios. Debemos nosotros desechar la sabiduría humana y abrir nuestra mente y nuestro corazón solamente a la palabra de nuestro Dios. Quienes no se someten a la sabiduría de Dios quienes no se someten a la sabiduría que Dios nos revela en su palabra, actúan como personas inmaduras, como personas naturales, y no actúan como personas espirituales. Todo depende cuál sea nuestra actitud hacia la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nos dejamos llevar simplemente por las emociones, por la carnalidad, por la forma de ser del mundo y no por la palabra de Dios, hermanos, estamos actuando como un hombre natural y no como un hombre espiritual. Pero, hermanos, quienes se sometan a la sabiduría de Dios se negarán a pensar, se negarán a actuar mundanamente. Ellos no van a querer estar peleando, no van a querer estar tomando partidos y divisiones en la iglesia o fomentándolos, haciendo disensiones entre unos y otros. No, no, no. Los espirituales, hermanos, no promueven esta clase de cosas porque ellos tienen la mente de Cristo. Y ellos se guían simplemente por la sabiduría de Dios y sus ojos están puestos en Cristo y no en los hombres, ni en sus formas de ver la vida, en sus maneras de pensar y de razonar. Así que para ser guiados por la sabiduría de Dios debemos buscar y conocer la palabra de Dios, debemos concentrarnos en ella y debemos permitir que renueve nuestros pensamientos y vivir solamente de acuerdo a esta sabiduría divina. Y este es el consejo que el apóstol Pablo está dando para corregir, para ayudar a combatir todos esos problemas, todas estas divisiones que había entre ellos. Y lo mismo, hermanos, aplica también para nosotros hoy en día. Tenemos en pantalla el plan de Dios, ese plan perfecto, preciosísimo, oculto, y que Dios ideó desde tiempos eternos. Hoy en día tenemos el privilegio de poder conocerlo. Toda persona puede entender y puede obedecer este mensaje. Tantos privilegios como veíamos esta mañana. Participar de la naturaleza divina. Qué pensamiento, hermanos, tan grande. Pero si desechamos la sabiduría de Dios, hermanos, todas esas preciosas y grandísimas promesas no son para nosotros. ¿Hay alguien en esta tarde que quiera venir a Cristo? ¿Que quiera aceptar esta sabiduría celestial? ¿Que quiera obedecer el Evangelio? ¿Que quiera venir a formar parte del pueblo de Dios? Le invitamos de todo corazón. Vamos a cantar el himno de invitación que nuestro hermano Sergio ha preparado, el himno número 189. Dios los bendiga.